La palabra del Señor que hemos leído será la base del sermón del día de hoy. Y durante estos domingos estuvimos hablando sobre la soberanía de Dios y hemos hablado cómo Dios es soberano en el ejercicio de su poder, cómo Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia. Estuvimos hablando también de la misericordia de Dios. Y para cerrar estos temas de la soberanía de Dios con motivo del mes de la Reforma, que hoy también hemos visto, hoy nos toca hablar de la soberanía de Dios en el ejercicio de su gracia. Es algo que también uno de los muchachos mencionaba, ¿no? La gracia. Y yo quiero invitarte a que inclines tu rostro. Vamos a pedir al Señor que Él nos dirija en su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque en esta hora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Permite que tu palabra pueda hablarnos, confrontarnos, pero también, Señor, traernos esperanza. Esa es nuestra petición y nuestro ruego, y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué significa? Ya hemos escuchado algo de la definición de la palabra gracia, y un amigo del doctor W. Pink, que es un teólogo y filósofo a la vez, él apunta lo siguiente, dice: la gracia es algo más que un favor inmerecido, porque se define gracia como un favor inmerecido, pero dice él, dar de comer a un pordiosero que llama a mi puerta es ciertamente un favor inmerecido, pero difícilmente se le puede dar de comer a este mismo hombre si me robó o me asaltó o entró a mi casa. Dice, pero si tú le das de comer a este hombre que te ha asaltado y robado, dice, a eso se le llama gracia. Es lo que dice este hermano. Por lo tanto, gracia es un favor mostrado hacia aquel que no lo merece, hacia aquella persona que no merece recibir esa gracia. Y debemos apuntar aquí que Dios es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Y en ese contexto debemos hablar de nuestro Dios soberano en el ejercicio de su gracia. El texto de Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, ahí está enfatizando el apóstol Pablo diciendo, el pecado ha reinado para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y hay dos cosas que vamos a ver aquí. La primera parte de nuestro pasaje señala, primero, la gravedad en el que estábamos. ¿Cuál es la gravedad? El pecado reinó para muerte. Hay dos palabras que se usa aquí en el griego, y el primero es basileu, que significa gobernar o reinar. O sea, de lo que está diciendo reinó, está hablando de alguien que tiene poder, ¿sí? Y luego está la otra palabra que es amartía, y se traduce como pecado. Entonces aquí hay dos palabras: basileu, que es reinar o reinó, y amartía, que es pecado. Y obviamente esto indica algo. O sea, si existe un gobernante o rey, por lo tanto, o por lo consiguiente, también hay un súbdito, o hay súbditos o esclavos. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, si el pecado reinó, nosotros estamos sujetos y esclavos al pecado antes de venir a Cristo. Y es precisamente lo que el apóstol está diciendo aquí, que el pecado reinó, y no fue para vida, sino para producir muerte. Pablo está diciendo, cuando Adán cayó, parecía como que si el pecado iba a triunfar completamente. Sin embargo, según el plan de Dios, intervino la gracia. Y está haciendo una comparación entre el pecado que está reinando, pero la gracia que triunfa.
Y en esta guerra entre el pecado y la gracia, dice el apóstol Pablo, la gracia ha triunfado, y gracias a la justicia, no una justicia propia del ser humano, sino dada por Dios. Aquí vamos a detenernos, hablando acerca de que Dios ejercita en su soberanía la gracia. Es decir, Él ha derramado su gracia a quien Él ha querido, cuando ha querido y como ha querido. Eso es ser soberano. Ahora, en este mismo tenor, la Escritura en Efesios capítulo 2 versículos 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esta es la parte que se resalta y a mí me llama la atención, porque dice: pero Dios, ahí el apóstol se detiene, después de venir hablando acerca de nuestra condición pecaminosa, acerca de nuestra realidad, se detiene y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, su gran amor, dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esa es la buena noticia, amados hermanos. Entonces, cuando nosotros hablamos del Evangelio y de lo que predicamos y de lo que confesamos, es necesario decir que somos salvos por gracia. Y esto es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones, ¿sí? De hecho, hace algunos años se celebró en Inglaterra un congreso de religiones donde fueron convocados varios expertos la idea era comparar las religiones, encontrar similitudes y también diferencias, y llegaron a un punto de hablar sobre el cristianismo y dijeron, o se preguntaron si en el cristianismo había algo en particular que no se pudiese encontrar en ninguna otra religión. ¿Cuál será? Y hablaron de la resurrección, hablaron de la encarnación, pero decían, esto también es similar, también allá se cree y esto, en fin. Entonces estaban en eso cuando entró un personaje que de nombre es Lewis. Preguntó, ¿de qué están hablando? Y entonces le dijeron, es que nuestra idea es hablar del cristianismo y queremos encontrar ahora qué hace que el cristiano sea diferente, o sea, que el cristianismo sea diferente a las demás. Y él dijo, pues es fácil, es muy fácil, es el concepto de la gracia. Y todos se quedaron, y empezaron a discutir, pero ¿cómo es posible? Sí, el concepto de la gracia. Al final concluyeron que ciertamente en ninguna otra religión podemos ver a un Dios haciendo un ofrecimiento de su amor, de su salvación, completamente gratis y de forma incondicional. Eso solo lo hace nuestro Dios. Ofrece su gracia incondicional. Pero, hermanos, para que esto se hiciera realidad, para que Dios derramara su gracia sobre nosotros, alguien tenía que pagar, ¿sí? Ahí vemos algo muy importante. ¿Y saben quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, fue a expensas del sacrificio de Cristo que tú y yo podemos gozar de la gracia de Dios. Si piensas que nuestras buenas obras nos llevan al cielo mediante lo que hacemos, escucha los siguientes pasajes que vamos a considerar. Ya también se mencionó esto hace ratos, ¿no? De la salvación y que somos salvos no por obras,
¿sí? Por eso Isaías 64, versículo 6, dice, primero, ¿tú crees que por tus buenas obras vas a ser salvo? La Escritura responde, no. Dice, todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Hay otra versión que traduce este texto diciendo, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y ya aquí en su momento expliqué, pero voy a recordarles. ¿Qué se está refiriendo Isaías cuando menciona que nuestras obras son como trapo de inmundicia? O sea, lo está comparando, y la comparación que Isaías está haciendo es esto. Él está y tiene en mente lo que las mujeres usaban en ese tiempo cuando menstruaban, ¿sí? Y entonces el profeta dice, bueno, imagínense que sus buenas obras son como esos trapos impuros, sucios. Así están sus buenas obras. Y entonces el profeta reflexiona juntamente con nosotros y nos pregunta, bueno, ¿y entonces cómo estarán nuestras malas obras? Si nuestras buenas obras son consideradas delante de Dios de esa manera. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa esto? La Escritura responde, porque en Génesis capítulo 6 versículo 5 dice que el hombre está inclinado siempre a hacer el mal, ¿sí? Y Pablo lo reconoce, él dice, bueno, cuando yo quiero hacer lo bueno, lo malo hago. Dice ahí Génesis 6:5, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Eso es reconocible, hermanos, que todo lo que nosotros queremos hacer, de alguna manera, se van a inclinar hacia lo malo. Entonces, ¿cómo es posible que mis buenas obras puedan salvarme? Y luego Romanos capítulo 3 versículos 10 al 18 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y empieza una gran lista diciendo, bueno, ¿habrá alguien aquí que sea bueno, que sea justo? Y dice, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay. Y yo me siento en la obligación de preguntar, ¿habrá alguien aquí que sea bueno y justo? No, ¿verdad? Pero somos llamados justos, somos llamados buenos, somos llamados santos. ¿Cómo es posible esto? Bueno, ahí es la gracia de Dios. La gracia de Dios obrando en nuestras vidas. El favor de Dios que yo no merezco recibir. Eso es hablar de gracia. Ante esta realidad, hermanos, ¿alguien podría ser salvo por sus buenas obras? ¿Por portarse bien? ¿Por no hacer nada malo? La realidad es que nadie puede ser salvo por más que se esfuerce. ¿Por qué, hermanos? Porque la gracia de Dios es un regalo que viene de Dios. Si la gracia es definida como un favor inmerecido, y si es inmerecido, nadie en primer lugar puede reclamarlo como un derecho. Nadie puede decir, yo tengo derecho a acceder a la gracia. Si la gracia no se gana ni se merece, nadie tiene derecho a ella. Si la gracia es un regalo, nadie puede exigirlo, porque tú no puedes exigir un regalo. Es como que si yo cumpliera años en marzo, por ejemplo, y les pidiera a la fuerza un regalo, ya no sería regalo, ¿verdad? Digo, ahí mencionando el mes, ¿verdad? Para que... Ok,
pero bueno, no sería gracia si yo les demandara, le dijera, no sé, yo quiero un regalo para esa fecha y lo quiero. Ya no es un regalo, es una obligación que tú tienes que cumplir. Por eso cuando hablamos de gracia, hablamos de que Dios decidió. Es el ejercicio soberano de Dios de derramar su gracia sobre nosotros. Y esto, hermanos, se ilustra en toda la Escritura. Por ejemplo, se permite que los gentiles anden en sus propios caminos, mientras que Israel se convierte en el pueblo del pacto, el pueblo elegido de Dios. Por ejemplo, Ismael es desechado, mientras Isaac, hijo de la vejez de sus padres, es hecho hijo de la promesa. Así vemos la gracia. Se niega la bendición a Esaú, mientras Jacob recibe la herencia y es formado en vaso para honra. ¿Quién era Jacob? Un mentiroso, un engañador. Y un usurpador, porque no era el lugar que le correspondía. Y sin embargo se lo quitó a su hermano. Y Dios derramó su gracia sobre él. Entonces Dios reveló, por ejemplo, la llegada de su hijo. Sin embargo, el hecho y el momento, ¿a quiénes les fueron revelados? A unos pastores de Belén, a unos magos de Oriente. ¿Se da cuenta? ¿Acaso si alguien importante viniera, usted tendría que comunicárselo a las autoridades importantes, ¿verdad? Pero miren qué es lo que está haciendo el Señor. Envía que su hijo va a nacer, pero se lo comunica a unos pastores y a unos magos que vienen de Oriente. Eso es la gracia de Dios. Ahora, aún hoy Cristo no es dado a conocer a todos, ¿sí? Sin embargo, vemos que cómo la gracia de Dios sigue obrando. ¿Habría sido fácil? ¿Ustedes creen que había sido fácil para Dios enviar una legión de ángeles a todos a anunciar el nacimiento de su hijo? ¿Sí? Bueno, hubiese sido fácil, pero no lo hizo. La pregunta es ¿por qué? Y aquí la respuesta: porque Dios es soberano y concede sus favores como le agrada, a quien Él quiere, como quiere y cuando quiere. Yo quiero concluir en esta hermosa hora. Tú y yo deberíamos estar agradecidos con el Señor, ¿sí? Porque nuestro Dios ha sido bueno y ha derramado su gracia sobre nosotros, sabiendo que no lo merecemos. Así de fácil. Ha otorgado su gracia a quien Él quiere. Y en este caso, Dios te ha dado su gracia. ¿Te has preguntado lo privilegiado que eres al recibir la gracia de Dios? ¿Hacia dónde nos debería llevar eso, hermanos? Comprender la gracia de Dios a una actitud y a una vida completa de agradecimiento, viviendo solo para Él y no más para nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque gracia es un favor inmerecido. Se llama gracia inmerecida, el que cada uno de nosotros ha recibido. Y en ese número de personas podríamos contabilizarnos el día de hoy. El hecho que hemos recibido la gracia de Dios. Porque sabes, ni yo lo merecía, ni tú lo merecías. No merecíamos la gracia de Dios, pero Él quiso derramarlo para nosotros. ¿Qué podemos decir? Por eso nuestro lema, que siempre vamos a recordar, viene en nuestros himnarios: solo a Dios la gloria. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que solo a Dios la gloria? Porque, como dice el himno número 2, si ganare alguna fama, todo al Calvario la llevaré. Eso significa que de principio a fin nada ha sido por méritos propios. Nada he hecho yo, nada has hecho tú para recibir el favor de Dios. Y aún así nos quejamos, hermanos. ¿O no se han quejado ustedes? ¿Sí? Que si hace frío, porque hace frío, ¿verdad? Y es que todos nos enfermamos y entonces como que no es bueno que haga frío, ¿no? Y si hace calor, no, ya no se aguanta este calor que está muy fuerte.
Y todo es gracia a Dios, de Dios, que recibimos, son favores de Dios. Imagínense que Dios decidiera: el día de hoy no va a salir el sol. ¿Usted qué va a hacer? No va a poder ir al trabajo. ¿Sí? Imagínense, Dios ha concedido su gracia aún en esas cosas que nosotros pareciera que tienen que salir porque sí, ¿verdad? O que se tienen que dar porque sí. No, Dios no ha abandonado su mundo y Él sigue y va a seguir sosteniendo a su mundo, haciendo que el sol salga todos los días, ¿sí? Todos los días, hasta que Él quiera y el día que Él decida llevarnos. Eso es gracia y eso es lo que nosotros recibimos el día de hoy. Voy a pedir que incline su rostro, vamos a agradecerle a Dios por su gracia derramada en esta hora. Padre, te agradecemos porque sabemos, cada uno de los que estamos aquí, que no merecemos, oh Padre, el haber recibido tu gracia, el que tú nos miraras con amor eterno, pero tú lo quisiste así, Señor. Te damos gracias, te doy gracias porque me has dado una familia, me has dado, Señor, hijos. Y te doy gracias por mis hermanos también, porque tú les has concedido, Señor, la vida. Gracias te damos. Pero aún, Señor, en la muerte sabemos que vamos a gozar contigo. Gracias te damos por este don maravilloso que tú nos has regalado, el hecho de poder disfrutar de nuestros hermanos en este día. Y todo es por tu gracia. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pueden sentarse, queridos hermanos. Tenemos ahora el acto especial de Santa Cena.